Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero manifestar mi profundo reconocimiento a los organizadores del evento, al doctor Granillo, por supuesto, al doctor Alvarado Belloso, nuestro presidente, y a todos ustedes por vuestra atención y vuestra presencia. Uno de los temas que más me llama la atención es el rol de la defensa en el activismo judicial. El rol de la defensa es un tema interesantísimo en que todos nosotros somos abogados y en que nuestra labor esencial es defender. La razón de nuestra vida es la defensa y todas las prácticas que nosotros realizamos, los estudios de pregrado y los estudios complementarios que realizamos se traducen simple y llanamente a defender. Una de las normas que más llama la atención en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú y que es sumamente importante es la que está contenida en el artículo 293. Y el artículo 293 del Código de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú establece que el derecho a la defensa, y refiriéndose a los abogados, es irrestricta. Resulta interesante saber que una norma tan importante y una norma orgánica del nivel que acabo de hacer referencia diga de una manera explícita, clara, una frase tan contundente: el derecho de la defensa, se refiere a los abogados, es irrestricto. Y habría que ver si es que efectivamente ese derecho a la defensa en el Perú es irrestricto. Pareciera que sí, porque la Constitución Política del Perú también consagra el derecho a la defensa. En el artículo 139, el derecho a la defensa y al debido proceso. El Código Procesal Civil peruano, en su título preliminar y en varios de sus artículos ya dentro del contenido normativo, también hace referencia al derecho de defensa de las partes, al derecho al respeto al derecho al debido proceso. La misma Ley Orgánica del Poder Judicial también hace referencia en su título preliminar al derecho al debido proceso y al derecho a la defensa. Consecuentemente, parecería muy claro y de toda lógica considerar que este derecho no tiene mayores limitaciones. Sin embargo, en lo que respecta al tema específico de las impugnaciones, al tema en particular de los medios impugnatorios, es sin lugar a dudas uno de los puntos claves, si no el más importante dentro de la defensa. El abogado trabajó, presentó una demanda, una contestación, una actividad probatoria, un alegato final antes de la decisión que pone fin en primera instancia. El juez finalmente expide la sentencia, entendemos luego de un trabajo riguroso, luego de un trabajo meditado. Esta sentencia debe reunir determinadas características y garantías, la motivación, etcétera, etcétera, la logicidad, la coherencia, la derivación, la resolución de todos los puntos controvertidos y todo lo que las normas procesales han consagrado. Y estamos en este momento ante la circunstancia de que la decisión final es desfavorable al litigante. La pregunta es, ¿nuestro código en este tema específico de apelación y de otros medios impugnatorios contiene realmente los elementos necesarios para hacer que la defensa sea irrestricta? ¿Para que el derecho de defensa sea una realidad? La respuesta creo que lamentablemente es negativa. Voy a hacer referencia de manera puntual al recurso de reposición. El recurso de reposición, un recurso sumamente sencillo, previsto para pedir que el propio juez sea quien modifique la resolución dictada en una resolución de simple trámite. La reposición está encaminada para resolver aquellos pedidos simples de impulso procesal o de cuestiones sumamente sencillas en el proceso. Pero existe una norma en nuestro Código Procesal Civil que dice que el auto que resuelve el pedido de reposición es inimpugnable. Y esta sencilla disposición, que el auto que resuelve el recurso de reposición es inimpugnable, crea, sin embargo, importantes inconvenientes en el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque aquel pedido que la parte formule, importante para su defensa, dentro de un mecanismo de otros actos siguientes para lograr una finalidad que es un resultado favorable, el juez, por desconocimiento, por exceso de carga procesal, cuando la resolución es trabajada por un auxiliar jurisdiccional y el juez simplemente la rubrica,
y no pocas veces, seguramente por la mala fe que puede también darse, resuelve simplemente con un no al lugar un pedido que ameritaría un auto. Si dictara el auto sería susceptible de apelación. Pero como se resuelve, ya vuelvo a repetir, por ignorancia, por exceso de trabajo o tal vez por mala fe, con una simple resolución que dice no siendo procedente, no al lugar, la parte pedirá inmediatamente el recurso de reposición, considerando también de que no se trata de un auto sino de un decreto. Y el juez resolverá mediante un auto, desestimando ese pedido de no al lugar y consecuentemente resolviendo en definitiva lo que quiso siempre hacer, no acceder al pedido de la parte, en primer lugar, y en segundo lugar, impedir que esa decisión dictada por el juez sea materia de revisión por un órgano superior. Consecuentemente, a través de esta forma en que está regulada nuestro Código Procesal Civil, el recurso de reposición, el juez puede ir armando, si es que así lo desea, una serie de decisiones contrarias al derecho de una de las partes y donde esa decisión no va a ser revisada en ningún momento posterior. En cuanto al recurso de reposición, en cuanto al recurso de apelación, el recurso de apelación es realmente impactante lo que sucede en el Perú. Yo tengo aquí una pequeña lista que no es tan pequeña. Se trata de 38 resoluciones judiciales en las que simplemente el recurso de apelación está vedado. Está prohibido impugnar. Es inimpugnable la resolución que el juez ordena medios probatorios de oficio. Es inimpugnable la resolución mediante el cual el juez rechaza preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles. Es inimpugnable la resolución que el juez declara la interrupción del proceso, y así podría ir relatando uno a uno los 38 casos, que no son pocos, en los cuales la resolución del juez resulta inimpugnable. Si nosotros unimos a esta relación de 38 casos, que ya es bastante, de autos que efectivamente se emiten, pero contra los cuales no procede cuestionamiento alguno, podemos añadir uno en particular, mencionar uno en particular. Dice, también es inimpugnable el auto que resuelve cuestiones interlocutorias. Las cuestiones interlocutorias son aquellas decisiones judiciales, que también pueden ser autos que no ponen fin a la pequeña discusión, por ejemplo, la imposición de una sanción a un litigante o a un abogado, una interrupción del proceso, el tema vinculado a las costas. Antes de poner fin a la decisión definitiva de esta pequeña incidencia, todos esos autos que pueden dictarse en el interín, que se denominan en el Código como resoluciones interlocutorias, también son inimpugnables. Consecuentemente, unimos otra gran cantidad de resoluciones que el juez va dictando y que pueden no ser, y de hecho no lo son, revisables en sede superior. Con lo cual, el juez se va convirtiendo en amo y señor del proceso. Tenemos más en el recurso de apelación. La apelación, así ha sido muchos años en el Perú, se tramitaba mediante una sencilla fórmula, por supuesto con las decisiones finales, con las decisiones que ponen fin a la instancia. La apelación se concedía con lo que se conoce con el nombre de resolución concedida con efecto suspensivo y que se denominaba antiguamente en ambos efectos. Terminado el proceso, se eleva a la instancia superior, hay una vista de la causa y se resuelve. Pero en todos aquellos casos donde se dictan resoluciones que no ponen fin a la instancia, la no admisión de un medio probatorio, por ejemplo, la incorporación o la no incorporación de un litigante en el proceso, por ejemplo, estas resoluciones que son desestimadas o que son a su vez amparadas y consecuentemente perjudiciales para la parte contraria en el proceso, se apela de las mismas, se forma un pequeño cuadernillo y el cuadernillo inmediatamente se eleva a la instancia superior, la cual en un plazo de 2 semanas, de 2 meses o de 3 o de 4, finalmente es resuelto. El sentido de la resolución superior tendrá que modificar o no la tramitación del proceso. Sin embargo, ahora se ha modificado, bueno, ya no de reciente data, sino desde la vigencia del Código, 1993,
se ha modificado en el sentido de considerar la apelación en calidad de diferida. La apelación diferida es aquella apelación que se concede, pero que no se tramita. Se paga la tasa judicial, pero que no se forma cuadernillo. Queda en una condición de suspenso. Es una apelación que duerme. Esta apelación diferida va a esperar la suerte de una resolución posterior, por ejemplo, a la sentencia, o de otra resolución que el juez de manera específica tendrá que señalar. ¿Para qué? Muy bien. Tendrá que el señor juez esperar, el litigante esperar que se apele de la sentencia, y en apelación de la sentencia se resolverá primero las apelaciones diferidas y después la apelación de fondo. ¿Qué puede suceder y qué de hecho ha sucedido? Lo que de hecho ha sucedido es lo siguiente, que se impugna, por ejemplo, una resolución que resuelve una excepción que es declarada infundada, en la cual la pretensión que contiene la demanda está sujeta a un plazo de caducidad y este ha vencido. El juez considera de que es infundado el pedido, lo desestima, la parte demandada apela de la resolución, la apelación es concedida con efecto de diferida, el proceso se va a tramitar, va a haber contestación, se va a producir una actividad procesal importante, 1 año y medio después, en un proceso sumario, se va a dictar sentencia, se apelará de la sentencia y el juez tiene que resolver. Primero, la apelación del auto que declaró infundado el pedido de excepción de caducidad y luego tiene que resolver la sentencia de fondo. Si la instancia superior considera de que este auto que declaró infundado el pedido de improcedencia de la demanda por caducidad de la pretensión debe ser revocado y consecuentemente es fundado, entonces lo declara así. Y todo lo actuado en el proceso, todo el resto de actuado en el proceso, 1 año y medio de actividad procesal o más, resulta absolutamente insulso. De esta situación se producen innumerables veces donde una norma que estaba dictada u orientada a crear la celeridad procesal y también la economía procesal de tiempo y de gasto, se ve que está dando resultados contrarios a lo previsto. Por tanto, esta resolución que tiene carácter de diferida, lejos de haber producido beneficios a la Administración de Justicia, le ha causado severos perjuicios. El tema se complica aún más cuando la instancia superior tiene que resolver no una apelación diferida, sino 2, 3, 4, 5, 6, el número de resoluciones diferidas que puedan haberse dictado. Y puede suceder, como que de hecho ha sucedido, que la instancia superior, al tiempo de resolver las apelaciones diferidas y finalmente la apelación final, ha resuelto 5 excepciones diferidas cuando eran 6 o 7 las que tenía que resolver y la decisión final. ¿Y quién resuelve aquellas apelaciones diferidas no resueltas, olvidadas? Aquellas resoluciones que fueron oportunamente impugnadas, pero que por la sobrecarga procesal u otra actividad quedaron sin resolver. En este caso, se tendrá que impugnar la resolución de la instancia superior, indicando que no se resolvió la apelación diferida número 6 y número 7, sí 5 y sí la de fondo, lo que por supuesto contraviene al orden procesal, afecta al derecho de las partes y tiene que existir una resolución de tercera instancia que dice que lo que hizo la segunda instancia estuvo mal, declara nulo y tiene que volverse nuevamente a expedir nueva resolución para que se resuelvan las que ya se resolvieron y las que no se resolvieron. Consecuentemente, esto es una cosa de locos, donde efectivamente el derecho de la parte y el derecho de impugnación de la parte consideramos se ven severamente afectados. Sin embargo, el mismo código ha configurado, regulado o previsto la figura de la adhesión a la apelación. La adhesión a la apelación es una norma que sin mayor explicación indica que el litigante puede adherirse al escrito de apelación, adherirse a la apelación de la parte contraria. Y en este caso, se ha entendido siempre por la doctrina que adhesión a la apelación significa que una parte, por ejemplo, en un proceso indemnizatorio, donde el juez fija un monto determinado de indemnización, $40,000, y no ha sido, y se resolvió fijando un monto de $30,000, el demandante dice, bueno, es un monto que no es lo que esperaba,
pero que tampoco es tan inferior a lo que pretendía, y no apela el demandante. Sin embargo, el demandado sí formula apelación considerando de que el monto es excesivo y pide una reducción notoria de este monto indemnizatorio. En este supuesto, y estando en discusión el mismo punto, esto es, el del monto indemnizatorio, el demandante que originariamente no quería adherirse formula su recurso de adhesión a la apelación. ¿Para qué? Para que el monto sea incrementado, pedido del demandante, o para que el monto sea disminuido, pedido del demandado de la apelación originaria. Sin embargo, se ha presentado el caso donde el escrito de adhesión a la apelación no tiene ningún grado de vinculación con el objeto de la apelación. Así, el demandante, en un proceso determinado, y eso es un caso real, interpuesta la demanda, pretendiendo un monto indemnizatorio, se declaró infundada la demanda. En ese mismo acto, en una situación excepcional, en un juzgamiento anticipado, el juez preguntó a las partes si es que iban a apelar y únicamente se encontraba presente la parte demandante y dijo que no apelaba. Notificada con la audiencia final y la sentencia respectiva, el demandado dijo que sí apelaba por las costas judiciales. La apelación de la parte demandada no se refería obviamente al tema de fondo, ¿no es cierto? Sino porque era favorable a él, sino que no se le debía de exonerar a la parte por las costas procesales. A mérito de esta apelación de las costas, el demandante que no solamente no había apelado, sino que había renunciado al escrito de apelación, entonces se adhiere a la apelación y se conoce ahora no solamente el tema de las costas, sino de la apelación del tema de fondo. Nada tenía que ver el tema de fondo con el tema de la apelación de las costas, y en ese caso no resultaba procedente la adhesión a la apelación. Sin embargo, el Código Procesal no contiene ninguna distinción y resulta que vía adhesión a la apelación termina apelando quien no debía apelar. Quiere decir que nuestro código cierra las puertas de la apelación cuando sí debe abrirlas y abre las puertas de la apelación cuando debe cerrar este camino. No nos alcanza el tiempo para hacer referencia al recurso de casación y simplemente… Cinco es bastante, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Haciendo referencia al recurso de casación, me queda indicar lo siguiente. De la estadística llevada a cabo en el recurso de casación, se ha establecido que el 90% de los recursos de casación interpuestos en el Perú, desde la vigencia del Código Procesal Civil, han sido declarados improcedentes o infundados. Si han sido declarados improcedentes el 90%, de ese 10% que resultaban procedentes y se verificaba la resolución de fondo, también a su vez un 80 o 90% de ese 10% resultaban siendo infundados. Quiere decir que una cantidad mínima de recursos de casación han sido conocidos en el tema de fondo y esa cantidad mínima ha sido amparado. Sin embargo, a raíz del ingreso al gobierno del presidente Alan García, hace 5 o 6 años atrás, del presidente Alan García, se dictó una norma por la cual el sueldo que percibían los jueces supremos de 26.000 soles mensuales fue reducido a 15.600 soles mensuales. Esta drástica reducción de casi 10.000 soles al mes en el sueldo de los señores jueces supremos o vocales supremos creó un resentimiento a tal grado por parte de ellos que todos los recursos de casación interpuestos en el Perú, casi en su totalidad, fueron declarados y de plano improcedentes. Quiere decir que el mejor estudio de abogados o casos muy excepcionales de alguna recomendación eran conocidos, eran vistos y resueltos, pero el 99.9% de los recursos de casación de plano y sin necesidad de revisión, porque los señores no tienen por qué trabajar ante una reducción tan drástica de sus honorarios, fueron declarados liminarmente improcedentes, con lo cual el recurso de casación en la vía práctica, en el plano de la realidad, ha desaparecido
de la posibilidad de cuestionamiento por parte de los justiciables en el Perú. En este sentido, tenemos un recurso de reposición que tiene severas limitaciones para los litigantes, porque simplemente se le resuelve vía reposición algo que debe ser vía auto, se dice no al lugar, se pide reposición y ahí quedó la discusión. Un recurso de apelación con las grandes limitaciones que les he hecho referencia y un recurso de casación que en la práctica no existe en el Perú. En este sentido, cuando vuelvo a leer el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice el derecho de la defensa de los abogados es irrestricto, solo creo que cabe sonreír y nada más que eso. Muchísimas gracias por su atención.